Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 6 que se llama Toldot. Toldot significa generaciones, descendiente, historia, memoria y crónicas. Esto es en plural. Toldá es en plural. Ahora, vamos a comenzar la lilla número 1 y esta se encuentra en Génesis 25, verso 19 hasta el capítulo 26, verso 5. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por alimentarnos con tu rico maná, Señor. Gracias Padre. Ayúdanos a expandir nuestro entendimiento, Señor, que podamos conocerte plenamente, Señor. Quita, desmorona, Padre, deshaz todo fundamento humano, Señor, todo aquello que no te glorifica, Señor. Vengo a nuestras bocas y ayúdanos, Padre, a poder expresar lo que tú quieres que hablemos. Y te pedimos también por cada persona, Señor, que, que seas tú moviéndote, ayudándolos en sus necesidades, que nos des a todos enfoque, entendimiento, discernimiento y sobre todo, Señor, revelación. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Oh, oh. Eh, Vamos a mover un poquito aquí. Y la palabra del Eterno dice, el nacimiento de Saúl y Jacob. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Y salió el primer rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamó Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Llamaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Esaú vende su primogenitura. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino al campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir, ¿y de qué me sirve? Pues la primogenitura. Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan guisado de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok, ahora vamos al siguiente. Aquí hasta el verso 5. Promesa de Dios a Isaac. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar. Y Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en la tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham.
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ok, hasta ahí termina la porción de hoy. Ahora vamos a regresar. Y desde el verso 19. Bueno, para resumir, aquí estamos viendo que ya nace Esaú y Jacob, pero vemos que Rebeca tarda en concebir. Entonces, Isaac ora por su mujer y a través de esa oración el Señor le concede o lo escucha y ella puede concebir. Entonces ella, al pasar los meses, empieza a sentir en su vientre cómo entre estos dos bebés empezaban a luchar. Y ella fue a consultar al Señor. Y esta es una parte importante, porque ella fue a consultar al Señor. Hoy en día muchas mujeres ya no consultan al Señor. Muchas mujeres se van por su propia forma de pensar, por lo que sienten, por lo que creen, por lo que ellos o ellas piensan. Entonces, no nada más de las mujeres, sino de muchos de nosotros como humanos cuando nos alejamos del Señor o cuando nosotros caminamos con el Señor, entre comillas, pero estamos teniendo una vida diferente a la que el Señor ha establecido. Entonces, dejamos de consultar al Señor, pero el Señor quiere que lo consultemos. Pero aquí se dice en algunos comentarios que Rebeca fue a consultar al Señor a unas tiendas donde se estudiaba Torá. Y aquí es donde le dicen esta profecía. ¿Qué profecía? Le dicen, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Aquí ella ya sabe lo que está sucediendo, ya está consciente de lo que está sucediendo en su vientre, el por qué esa lucha en su vientre. Imagínense dos bebés ahí moviéndose fuertemente en el vientre de la madre. Y, y cuando son dos hay que tomar en cuenta que la medida del vientre, del estómago que crece de la mujer es mayor. Entonces, imagínense toda la incomodidad que Rebeca sentía. Entonces, dice, cuando cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos. Eh, ¿Qué quiere decir mellizos? Que no eran gemelos, sino que eran parecidos. Más bien, no eran parecidos, eso quiere decir mellizos. Ahora, dice que el primero que salió, salió el primero, era todo velludo como la pellizca y lo llamaron Esaú. Y lo que aquí llama la atención es que dice, con su mano aizada al talón de Esaú, aquí están hablando de Jacob, y Isaac tenía 60 años. Aquí ya vemos que la edad de Isaac ya era avanzada. Eh, Vemos que ellos crecen, toman diferentes actitudes, diferentes roles, en los cuales Esaú era un cazador, pero Jacob dice que era un hombre pacífico que habitaba en las tiendas. Esto de habitar en las tiendas era un hombre que estudiaba Torah. Esto es lo que se dice en los comentarios. Ahora, dice que Isaac amaba a Esaú porque le gustaban cómo cazaba, le gustaba que él cazara y sobre todo yo pienso que sus guisos, la comida que él hacía con esa caza. Pero Rebeca amaba a Jacob. Vemos que cada quien tiene su especial hijo, ¿no? Ahora, vemos que Saúl, después de llegar de una casa, llega muy exhausto, llega cansado, y acontece que le dice a Jacob, véndeme ese guiso rojo que tú estás haciendo. Entonces, porque estoy muy agotado, prácticamente es como, siento que me voy a morir, yo necesito comer algo. Em, entonces, Jacob muy sabiamente le dice
que se lo venda por su primogenitura. Hay que saber que como él nació primero, la primogenitura le tocaba a Esaú. Entonces, él estaba luchando por esa primogenitura, porque la primogenitura era la bendición del padre. Yo así lo miro. Era la bendición del padre. Muchos llaman a Jacob como el usurpador, que él robó, que no sé qué, pero aquí estamos viendo un término legal en el cual se está estableciendo que Jacob le vendió su primogenitura a Esaú. Entonces, eso es algo que se saltan muchos comentarios cristianos. Ahora, ya hacen el convenio y él ya le da lo que sigue, el alimento que él pide. Ahora, vemos la promesa de Dios hacia Isaac. Entonces, empieza a haber hambre nuevamente en la tierra. Él le dice, se aparece nuevamente el rey Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate aquí en la tierra que yo te diré. Entonces el Señor ya aquí ya se le está manifestando a Isaac también y lo está dirigiendo lo que tiene que hacer. Y le da la promesa que le había dado a Abraham, de que si él eh, mm, se queda ahí, se establece, él lo va a multiplicar y su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y también le hace recordar que así como Abraham o lo obedeció a él, guardando sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y esto es algo que muchos se saltan hoy en día. Quieren la promesa, quieren la bendición, pero no quieren trabajar por ello. Y trabajar por ello, ¿qué quiere decir eso? Tener una vida recta dentro de los ojos del Señor. Que seamos establecidos en esa forma de vivir que el Señor nos ha dejado por medio de sus mandamientos, por medio de sus estatutos y por medio de sus leyes. Entonces, de mi parte hasta el momento, pues es todo. Ok, aquí comenzamos la lectura de la parashá de esta semana, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 19, en el cual nos comienza hablando acerca de lo que es la esterilidad y el embarazo de Rebeca. Vemos que la Torá le dedica, se puede decir que menos espacio, menos tiempo a lo que es la vida de Isaac a comparación con la de Abraham o Jacob. Pero también por otro lado vemos que esto parecería como un puente entre su padre y su hijo en cuanto a la vida de Isaac, porque él tenía esa tarea de establecer la división entre lo que es el bien y el mal, representados por sus hijos que iban a nacer, Jacob y Esaú. Entonces, a diferencia del atributo principal de Abraham, que era la benevolencia, Isaac lo que tenía era la fuerza. Entonces, vemos que eso es algo que se puede decir que puede hacer la diferencia entre lo que es el bien y el mal. Vemos que Isaac y Rebeca tienen dos hijos. Uno personifica lo que es la rectitud y el otro se puede decir que es un símbolo de la maldad. Entonces, en los padres tenían esa responsabilidad de hacer esa distinción para que Israel fuera una nación pura. Vemos que
Eso es algo que se les debe de inculcar a los niños desde pequeños y no dejarlo como que es tarea de que otras personas lo tienen que hacer, como por ejemplo que en la escuela. Sabemos que en la escuela no le pueden enseñar ni principios ni, ¿cómo se llama el otro? No se me olvidó la palabra, pero eso comienza en la casa, cuando tú le enseñas al niño principios morales, principios que es lo correcto en cuanto a su comportamiento, ellos lo van a seguir, porque Patrón. ese es un patrón a seguir de parte de los padres. Pero si tú dejas que el niño actúe como él quiera, que haga lo que él quiera, que todo en vez de corregirlo, lo solapas, le dices que está bien, pues el niño se va a ir por el lado malo. Entonces vemos que aquí nos comienzan hablando acerca de eso, de la esterilidad y el embarazo de Rebeca. Sabemos que las matriarcas Sara, Rebeca y Raquel, bueno, pues eso era algo que tenían en común. Las tres eran estériles. Entonces hay comentarios que dicen que esto demuestra que el nacimiento de Israel sucede en forma milagrosa por parte de estas matriarcas, porque es un regalo de Dios el que una madre pueda dar a luz en forma pues natural, después de años que no podían eh, dar a luz, no podían tener hijos, el Eterno se manifiesta en todas y cada una de ellas. Entonces, claro que vemos que en este caso hay una intervención de parte de Isaac, el cual se dice que oró ante el Eterno pidiendo misericordia para su esposa que tuviera pues ese hijo que ellos anhelaban. Y vemos que hay, hay comentarios que dicen que este embarazo era del rey Abimelech, porque según ellos dicen que ellos ya llevaban mucho tiempo de casados y no tenían hijos en cuanto a Abraham y Sara, sino que Sara quedó embarazada después de que es secuestrada por este rey, y así es el nacimiento de Isaac, pero sabemos que eso no es así. Hay quienes tratan de Justificar. distorsionar las cosas, de decir que eso no era así, pero vemos que el parecido que tenía Isaac con Abraham era muy cercanos, que pues no podían decir que no era su hijo. Entonces se dice que Rebeca tuvo 20 años de esterilidad hasta el día que Isaac empezó a interceder por ella. Sabemos que su genealogía de ella, pues, era conocida como de una familia de hombres malvados, se puede decir, porque pues sabemos de dónde venía ella, pero ella no tomó ninguna de esas actitudes o ninguna de esas costumbres de sus familiares. Entonces, ella sale, se puede decir que diferente, al grado que pues el Eterno la escoge para que sea la esposa de Isaac. Entonces, no solamente el Eterno la bendice con un hijo, sino la bendice con dos, que dice la palabra que se agitaban dentro de ella. Hay comentarios que dice que
cuando ella pasaba por templos Paganos. de Torá, que estudiaban Ah, Torá, se movía Jacob queriendo salir. Y cuando pasaba por templos paganos de idolatría, Esaú era el que trataba de salir. Entonces, vemos que desde ahí, desde el vientre, ellos tenían las influencias o las inclinaciones hacia el bien y hacia el mal. Entonces, vemos que ella va a preguntarle al Eterno. Se dice que a donde ella fue a la congregación de Shem. Sabemos que Shem es el hijo de Noé, Noah, que en ese entonces pues ya era como un profeta que podía consultar a Dios, el cual le revela esa situación que está sucediendo dentro de ella. Entonces le dice que los bebés estaban por nacer y representaban dos naciones, dos ideologías, dos conflictos y bueno, pues lo conocemos hoy en día con el nombre de Israel y Edom. Y la lucha iba a ser desde ese momento, desde el vientre de la madre, y iba a finalizar con el predominio de parte del menor sobre del mayor. Entonces vemos que la historia nos demuestra que esta profecía eh, se puso en práctica. Se puede decir que son como dos gobiernos, uno que promueve o está a favor de la moralidad y la justicia, y el otro que apoya lo que es libertinaje y la barbarie. Entonces, cuando viene el nacimiento de Jacob y Esaú, salen del vientre de la madre con su, se puede decir, con su eterna rivalidad, pero ahí ya se pone en manifiesto o a ojos del ser humano, porque antes no se podía ver cómo peleaban dentro del vientre. Entonces, eh, nos dice la palabra que el primero salió rojizo, entonces, y peludo, velludo. Esto como una característica de alguien que es sanguinario. Entonces, se dice que también el rey David tenía esos mismos rasgos que, que Esaú. Entonces, vemos que pues él también era o fue hecho para pelear, fue hecho para la guerra, porque él también mató mucha gente, pero no estaba con una inclinación hacia el mal. Había algo en su corazón que lo hacía diferente, pero se puede decir que la característica de su color era o se dice que es por esa sangre que iban a derramar. Entonces, después vemos que salió su hermano Jacob. Vemos que dice que lo estaba agarrando de su talón. Eso intentando, pues, tal vez que el otro naciera primero. No sabemos. Eh, entonces, se puede decir que desde ahí él intentaba evitar que su hermano fuera el primogénito. Entonces, vemos que
así de esa forma se estaba como haciendo un presagio de lo que iba a suceder, de que apenas él tuviera la oportunidad, Jacob iba a llegar a los talones de Saúl y hacer lo que, pues que le sirviera de alguna forma o de otra. Pero vemos que es hasta que ellos tienen o alcanzan su edad adulta cuando ellos empiezan a manifestar las diferencias entre los dos, cuando uno se vuelve hacia la idolatría y otro se dedica hacia lo que son los estudios de la Torá. Vemos que uno se dedica a lo que es la caza, ser cazador, pero también a la misma vez se hace experto en engañar, en cosas que no eran buenas. Vemos que él se gana el amor de su padre por medio de esa caza, de esos animales que él capturaba para darle de comer a la familia. Y por el otro lado, Jacob era una persona de gran integridad moral, que él decía y hacía lo que pensaba y siempre pasaba en las tiendas de estudio de la palabra. Por eso su madre también se inclinaba más hacia él. Uno iba con el papá y el otro se iba con la mamá. Entonces después vemos que hay una venta de lo que es su primogenitura. Se puede decir que es la bendición que Dios le da a Abraham, pero que solamente le iba a pertenecer a los hijos de Isaac, que eran los que iban se puede decir que a heredar la misión que tenía el pueblo de Israel. Entonces, se puede decir que decisión divina, esta bendición le tocaba a Jacob, pero bueno, a Jacob o a Esaú, pero nunca podía ser para los dos. Entonces vemos que desde el nacimiento Jacob tenía ese deseo de tener esa primogenitura, porque salió agarrándole el talón del otro niño como diciendo, no, yo tengo que salir primero, pero no pudo. Entonces vemos que Jacob cocina ese guisado de lentejas y ve- bueno, hay un comentario en el que dicen que el día que él cocinó esas lentejas eran para su papá. Eh, entonces se dice que pues era una comida tradicional cuando alguien moría, pero no era su papá, era el día que murió Abraham. Pero vemos que am, Abraham aquí ya había muerto, ¿verdad? Ya había sido enterrado en la parasha anterior. ¿No fue esta, Sara? Oh, no, sí, que se acercaron Mm, Los dos los hijos. dos hijos y lo enterraron, sí, es cierto. Entonces, vemos que Esaú llega del campo y se puede decir que llega pues con hambre. Entonces esa hambre lo hace
pues ahora sí que no pensar y simplemente enfocarse en lo que estaba sintiendo en ese momento. Y pues como les comenté anteriormente, Jacob tenía ese deseo de la primogenitura y no se le ocurrió otra cosa más que decirle, si me das tu primogenitura, yo te doy de comer. O sea, él no ocultaba para nada que él deseaba esa primogenitura y él se la cambió por esa comida y el otro aceptó. Entonces, la venta tiene que hacerse pues verdadera. Es algo que realmente sucedió. Ellos dos saben que eso sucedió. Entonces, él le dice, pues voy a morir y pues no me va a servir de nada esa primogenitura. ¿Para qué la quiero? Pues tú la puedes tener. Yo ahorita lo que quiero es comer. Entonces vemos que prácticamente Esaú rechaza esa primogenitura, esa bendición. Vemos que en realidad Esaú no fue ni engañado, ni estafado. Ujú. Simplemente él cambia esa primogenitura. Ellos lo hablaron. Es como les digo, ellos dos saben lo que sucedió. Y si otra persona dicen que no, que Jacob, que el usurpador, que le robó, pero aquí claramente estamos viendo un principio en el cual cuando uno habla en el mundo espiritual, eso es ya, más bien desde que lo piensas, eso ya es contado. Entonces, a él no le estaban robando nada, a pesar de lo que hicieron más adelante, lo vamos a ver, la madre y el hijo, pero cuando él tiene hambre, a él la primogenitura no le dio ningún valor, solamente se estaba eh, en- enfocando en comer y en que esa primogenitura no iba a tener ninguna relevancia. Entonces, también yo pienso que él sabía lo que la primogenitura significaba para él, porque es como obligación. Al él ser el primogénito, pasaba a hacerse responsable de las cosas de ese hogar y vemos que pues él estaba más inclinado hacia el mal. Entonces, esa persona tenía que estar dispuesta a servir a Dios y yo creo que él pues no era su intención el servir a Dios. Entonces, después de esto, vemos que en el capítulo 26 viene una hambruna, que lo mismo que pasó con su padre Abraham. Ahora Isaac se enfrenta a una hambruna también que lo obliga a abandonar su casa. Pero en el versículo 2 vemos que Dios le ordena que no fuera a Egipto, sino que permaneciera en la tierra de Israel. Esto nos da a entender que él ya tenía en sus planes ir a Egipto, pero se dice que él se dirigió a Filistea, que era una zona central en lo que es la tierra de Israel, pegado a la costa del Mediterráneo. Entonces vemos que pues si fue a este lugar era como un presagio, como un anuncio acerca de ese exilio babilónico que iba a suceder. Entonces vemos que pues en cierta forma en Babilonia también fueron tratados bien. Entonces vemos que pues
se fue a ese lugar porque nos mencionan acerca del rey Abimelech. Vuelve a aparecer Abimelech y sabemos que él era el rey de los filisteos. Ahí nos dice. Entonces, vemos que a él se le impide ir a lo que era Egipto porque le dan a entender que él es una ofrenda eh, inmaculada para el Eterno, se puede decir, porque él ya estaba apartado. Él no podía salir de lo que es la tierra de Israel. Se puede decir que él era como esos sacerdotes cuando los ungen, que les ponen el aceite y les dicen que no pueden salir de lo que es el templo o del tabernáculo, porque esa unción está sobre ellos. Asimismo estaba pasando con él. Él ya tenía esa unción y no podía salir del territorio de lo que es lo que iba a ser Israel. Entonces, también es comparado con una ofrenda de elevación, esa ofrenda de elevación o un holocausto que debe de consumirse sobre el altar completamente. Esa ofrenda no puede sacarse al patio del templo. Él tampoco, Isaac no podía salir de lo que era el suelo sagrado de la Tierra Santa. Es como les digo, él es comparado como con esos sacrificios, con esos sacerdotes que estaban oficiando dentro del tabernáculo o dentro del templo. En este caso, pues lo que es toda la tierra de Israel era el territorio que él no podía abandonar por esa consagración que él ya tenía. Él le dijo que pues, o le aseguró que a pesar de esa hambruna, él le iba a dar su bendición y suficientes tierras y posesiones. Es algo que pues también, al igual que su padre, pues eh, aparte de que yo digo que él tenía que haber heredado todo lo de su padre, él también tenía solvencia económica, pero en esta ocasión vemos que él también, como su padre, confía en lo que el Eterno le está revelando. Él tiene fe. Entonces vemos que yo creo que él también sabía acerca de, de ese juramento que Dios le había dado a su padre o esa profecía. Entonces vemos que ¿hasta cuál llegaste? Hasta el 5. Hasta el 5. Entonces yo creo que ahí me quedé porque, sí, porque ahí le dice que obedeció a Abraham mi voz y observó mis prevenciones y mi Torot. Ujú. Entonces sí está ahí porque vemos que pues él también obedece, él también entiende y cree en lo que él está escuchando o teniendo esa revelación. Amén. Y vemos también que así como Abraham cuando manda al siervo Eleazar por Rebeca. por Rebeca, entonces vemos que él también le dijo que no salga de aquí Isaac. O sea, Abraham ya también sabía que su hijo no podía salir de esas tierras. Y por eso es que le estaba encomendando también a su siervo Eleazar que su hijo no tenía que salir de ahí. Por eso es que Abraham también estaba comprometido en buscarle mujer en su tierra donde estaba su parentela de él. Entonces es como algo establecido y que pone en el corazón el eterno, tanto del Padre como del Hijo. No lo hagas, te tienes que permanecer aquí. El Señor se lo confirma a través de estas palabras de no desciendas a Egipto, quédate aquí. Diciéndole eso ya es como confirmación más de lo que su padre había manifestado o había manifestado a través de ese siervo. Bueno, vamos a parar y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre, porque tú eres fiel y verdadero Señor. Sabemos que de alguna u otra manera tú nos hablas y muchas veces nosotros no entendemos Señor. Ayúdanos Padre
a poder captar tu voz, a poder discernirla, así como la tenía Isaac, Abraham y muchos de tus patriarcas y muchos de aquellos que están plasmados en estas historias bíblicas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, Señor. Que seamos estableciendo tu reino, Padre, aquí en la tierra, donde quiera que vayamos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú has obrado fuertemente, quitando todo obstáculo de tu pueblo, Padre, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este estudio. Síguenos ayudando, Padre, a poder discernir, entender y tomar esa revelación, Padre, y que quede plasmado en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, nos despedimos, que tengan un bendecido día, tarde o noche. Bendiciones y shalom.